aprecia a don Antonio Hernández Hernández. Y entonces, estaba yo pensando estos días, ¿quién me podía decir algo aquí de don Antonio? Y encontré una persona que sabe tanto o más que él, que posiblemente conoce mejor su vida que él mismo. Y entonces me mandó unas letritas, que es lo que yo voy a leer para presentar aquí a don Antonio Hernández Hernández. Dice, don Antonio es un verso fuerte respecto a Ancheta. Sabe poco de su obra, aunque se interesa, mas ha estudiado la escultura porque desde hace 40 años es uno de sus vecinos y la ve todos los días. Lo recuerda desde las dominicas, tenían residencia de estudiantes y las estudiantes al santo se encomendaban cuando pasaban por allí a oscuras. Comenzó apoyando al director de la cátedra, del padre Ancheta, para progresivamente ir asumiendo la defensa de la cultura, viendo que no trataban bien, comprobando las controversias que había respecto a tal figura. Desde su condición de tecnólogo ha estudiado el proceso de fundición. Como lector de prensa, las personas que implicadas de la llegada y su frecuente movilidad y su mirada. Como pedagogo de Ancheta para dominar las lenguas y la historia y el aprendizaje y su sabiduría. Como licenciado en filosofía, todo ha sido intentar resolver las dudas y como profesor jubilado, un entretenimiento saludable. Con ustedes, don Antonio Hernández Hernández. Un verso suelto. Yo no pertenezco ni a la hermandad, ni a la cátedra, soy el último de la lista, la cátedra de Ancheta, y he convivido con la escultura, por lo que dice ahí, yo creo que más, porque yo creo que la escultura se puso el año en que yo pasaba a los campamentos juveniles de la OGE que se hacía en La Esperanza. Perdón, no, La Esperanza no, en la Talla, pero veníamos por ahí, porque era el final del tema del aeropuerto. Por tanto, la escultura viene uno conociendo desde mucho tiempo. ¿De dónde nace el interés? O sea, ¿por qué? Esta es, algunos ya lo han escuchado, es la segunda vez que hablo de Ancheta. La primera vez fue porque veníamos a las reuniones y aquí el compañero Jesús estaba muy preocupado porque esta casa se iba a dedicar a cualquier cosa menos a Ancheta. Ahí comenzamos un montón de reuniones y comencé a escuchar de Ancheta fuera de lo que es verlo, pasar por él, ver la escultura y lo mal que la trataban, ¿no? Bien, a partir de ahí comienza la defensa de la casa, llega a la casa y se va generando un dossier de respuestas a las preguntas que se hacían. El periodista, lagunero, si la escultura mira a un sitio a otro, todo referido con la escultura. Si mira a un sitio, mira a otro, si debe mirar, si debe caminar hacia el mar o debe caminar hacia la cumbre, en fin, toda esa polémica, ¿no? Entonces, como técnico, aprovechando que yo había trabajado en el mundo de la fundición de estas historias, pues digo, vamos a estudiar la figura y así comenzamos, ¿no? Incluso compañeros me ofrecieron en un momento hacer unos análisis con unas máquinas para ver los grosores, se comienza a interesar porque, como dicen que la cabra siempre tira al monte y uno tira hacia aquellas cosas que conocen y conocer, pues conocía uno del tema de la fundición y comienza a interesarse por el interés de la gente respecto a la escultura y entonces aparece doña Fátima Melián, que es la historiadora aquí se acaba de jubilar, la historiadora de aquí Ayuntamiento, una magnífica profesional, y con ella veo los trabajos que ella hace respecto a la escultura. Y digo, caramba, aquí hay como muchas dudas, ¿no? Entonces sale mi parte de filósofo y comienzo a preguntar. Y entonces comienzo a indagar de dónde vino, por qué vino esta escultura aquí. Bueno, y ahí comienzo, vamos a ver si yo... Bueno, lo que voy a presentar a ustedes es
presento una charla aquí, que lo van a ver ahora, y después de eso, con todo ese material que yo ya tenía, porque la hermandad quiso que yo le rellenara ese hueco sobre Anchieta, digo, ¿qué hago yo con todo este material? Y comencé a preguntar si no convenía, también por haber estado yo en el Consejo Social de Canarias y haber trabajado en la ley de patrimonio, ¿no convendría declarar esto, ya que está tan abandonada? Bueno, pues vamos a cortar este material, y como nadie está interesado, yo lo ofrecía a quien quería, si querían patrocinarlo, si querían dirigirlo, si querían apropiarse. Digo, pues, si no nadie lo quiere, me fui a la oficina del Cabildo que está aquí al lado, lo registré y dije, mire, quiero que se inicie el proceso de declaración de bien de interés cultural. Y comenzó a caminar. Es decir, bueno, comenzó a caminar, no, entró en la administración. Luego, bien, pues ahí vemos la primera parte de lo que voy a hablar de ustedes, ¿no? Bien, esta fue la convocatoria de la anterior, esta fue la conferencia anterior en este mismo lugar, en la que trabajamos más la estructura. Esta es la presentación, los registros de entrada, y últimamente me llamaron por teléfono, yo pensé que ya la cosa estaba muerta, me llegó, pues, como uno no sabe si lo que dice la legislación es lo que corresponde y lo que se va a cumplir en plazo, nunca sabe. Pues bueno, como uno está acostumbrado, pues espera, algún día saltará esto, ¿no? Se metió por medio una escultura muy importante para el sentimiento de la gente, que era la del Monumento a Franco, y creo que eso desbarató muchos criterios, muchas maneras de proceder, y luego verán que se han metido por medio otras cosas, ¿no? Entonces ahí tenemos los registros que se han planeado. Ahí está la escultura y lo que presenté la vez anterior, y el expediente y el registro. Y entonces uno comienza a llenar las dudas de doña Fátima Melián. ¿Sí? Doña Fátima Melián no me dice por qué llaman a determinado catedrático de la Universidad de La Laguna. ¿Por qué le llaman a él cuando esta escultura viene? ¿Y qué hacen estos personajes brasileños aquí, que pintan estos señores de Brasil aquí en La Laguna? Y entonces comienza uno a indagar. Y lo primero que uno se corresponde, una de las cuestiones clave, son esta cosa que está ahí, que es de una prensa llamada Falange, en la que aparecen las jornadas de lengua y literatura hispanoamericana en Salamanca. Con ellas se iniciarán los actos de las fiestas conmemorativas del 8º centenario de la Universidad de Salamanca. Salamanca, que ustedes son de 1200, creo que es la Universidad de Salamanca. Y en esto uno se queda con los pelos de punta viendo los personajes, ya la mayoría no están, como Jorge Luis Borges, etcétera, etcétera, pero todos personajes internacionales de Hispanoamérica, de Alemania, de Estados Unidos, que vienen a ese congreso. Y naturalmente están los de Románica de la Universidad de La Laguna. Pero entre esos personajes está el padrino, que podemos llamar así, el padrino de la escultura. Ahora diré la confluencia, que es el señor Celso Ferreira da Cunha. Este por aquí debajo subrayado. Este es el padre de los sentimientos que conducen a canalizar otros sentimientos y hacer que algo acontezca, es decir, que aparezca desde Brasil una escultura aquí. Estamos hablando del 29 de junio al 6 de julio de 1956. Yo no pude ir porque tenía 10 años, no era mayor de edad para irme a esa cosa. Pero en fin, ahí está. ¿Quién era esa escultura, el personaje? El personaje es Bruno Llori. Como yo llevo la página de Anchetanos Aguirre en el Facebook, donde cualquiera de ustedes puede encontrar la referencia de cualquier cosa relacionada con lo que aparece y ha aparecido en la historia de Ancheta, Bruno Llori, en esas cosas que la gente dice, ¿para qué? Total, eso es un escultor que no
que no merece la pena, al fin y al cabo es un señor de Brasil y punto. Bueno, podrá ser, ¿no? Podrá ser, pero curiosamente, ese señor que italo-brasileño, cuando es pequeño lo traen a Italia a estudiar, después allí pasa el tiempo, crece, se hace adolescente y se mete en el mundo de la política, es antifascista, por tanto le va a caer una condena de 7 años de cárcel. Lo rescatan desde Brasil, como brasileño, lo rescatan, se lo llevan al Brasil y poco más tarde, cuando la Guerra Civil Española, vuelve a España y se incorpora en el ejército republicano. Está durante un año en el ejército republicano español. Al año se marcha a París. Allí sigue estudiando con los grandes escultores de la época. Todos son nombres que yo ya pues, no mantengo en la cabeza. Están escritos en cualquier parte y cualquiera que quiera más documentación se la aporto. Y este dato me choca tremendamente con la llegada que se le da a la escultura el día que llega al muelle. Y uno sigue preguntándose, ¿pero cómo es posible que esté toda la entidad eclesiástico, militar, civil, cultural, universitaria en el puerto de Santa Cruz para recibir la escultura de Anchieta que viene descompuesta en piezas? La suben así en un barco. Los mayores se acordarán de eso, cuando los barcos se cogían con un gancho y una pluma y se sacaban las cosas a las coches. Yo recuerdo volver yo de Noruega y el coche me lo sacaban levantando con unas galletas y lo ponían en el muelle, ¿no? Pues allí estaban todas las autoridades. ¡Ah, caramba! ¿Cómo es posible? Pero que no se enteraban las autoridades que este señor... estábamos en la época de Franco, 1960. Dura, una época todavía dura aquí. ¿Cómo es posible que esté toda esta gente? No se han enterado que este señor, aparte de antifascista, luchó contra el bando nacional. A mí me chocaba un poco. Y entonces, esto hay que indagar más. Esa indagación, seguimos la veremos. Naturalmente, hay también otro detalle del propio Bruno, la parte de escultor, de haber estado en las mejores escuelas, tanto de Italia como de París, luego estar muy protegido. Y en esa protección, recuerden ustedes que el año 60 es cuando se crea, los más jóvenes no recordarán, se crea el presidente de Brasilia, la capital de Brasil, y se pasa toda la administración de Brasil, se pasa a Brasilia. Y eso requiere una gran, no solamente de ordenación, sino de construcción y de embellecimiento y de estética. En eso está precisamente, entra Bruno Giorgi, que lo van a ver en un rato. Pero curiosamente, en el mismo taller, de Bruno Giorgi, que se genera la gran obra de Bruno Giorgi, que está en el centro de la plaza de Brasilia, se coloca la figura, se trabaja al mismo tiempo la figura de Anchieta. Es decir, que él simultáneamente está con su... ya él había hecho algunas aproximaciones al tema, ¿no? Y en esas aproximaciones él tenía como el espíritu de hacer algo con Anchieta, sin que se hubiesen recomendado. Y tenía ya algunos borradores al respecto. Ahí ven ustedes... bueno, está la famosa obra de Candango o Los Guerreros, 1960, y la de Anchieta, 1960. Son las obras que se generan simultáneamente de la mano de Anchieta. El resto, yo veo dos pantallas, no se me confundo. Aquí la tiene usted a la izquierda, la obra el tipo de obras de Bruno Giorgi. Esta de la izquierda es una enormidad, como lo es la propia nuestra. Estas son obras de él, más obras de él, el estilo que él tiene, más obras de él. Y el diseño que él hace, para nuestro Padre Anchieta, para traer. Esta imagen la vamos a ver repetida, porque el tiempo, y es una de las razones por las que
me han llamado a intentar protegerla. Esos son los bocetos y la que sale al final. Todos tenemos el deseo, a lo largo de estos 8 días hemos escuchado aquí voces de personas que quieren que la escultura venga al centro, otros que vaya a la mesa mota, otros que, en fin, cada uno tiene su versión. Y lo que yo he aprendido esta semana es que Anchieta tiene muchas lecturas, muchas. Si ayer cuando pasé por la iglesia de San Juan, estaba llena la iglesia. Había una procesión con la escultura, con la talla de Anchieta que ha hecho un pandero. Estaba llena. No sé si, y no lo creo por la paella al final de la procesión, no lo creo. Ahí está. Al mismo tiempo estaba la hermandad con las bandas de música, etcétera, posterior a la procesión, en la catedral. Y había bastante gente. Simultáneamente. Y cualquiera se pregunta, y a lo largo de estos 8 días, hemos visto cómo, esta es la última de las actividades de esta semana de Anchieta, cómo en distintos lugares hay conmemoraciones de Anchieta, de distintos ángulos, en los que entra a Brasil, y uno se pregunta, bueno, pero es tan difícil ponernos de acuerdo para no simultanear. Fíjense, yo hoy vengo con la conclusión de que no hace falta. Es la primera vez que lo digo. Creo que cada una tiene su público. Cada una tiene su gente. Esta semana yo he seguido todos los actos, me perdí media hora de uno, y somos distintos los que venimos a unas cosas y los que vamos a otras. Somos distintos. A lo mejor podemos coincidir, pero creo que nos interesa de Anchieta aspectos bien distintos. Y quizás sea esa la razón por la que en esa diversidad Anchieta no sea más tenido en cuenta directamente, y menos aún la escultura. Curiosamente, la escultura, todos sabemos que lo que más nos atrae de la escultura del Padre Anchieta son los atascos, porque lo escuchamos todas las mañanas. La TF5 parada en el Padre Anchieta. Es decir, que si hay algo para no olvidar, es que el Padre Anchieta está allí para atascar a los pobres trabajadores, a los pobres ciudadanos de la isla de Tenerife que tienen que trabajar. No se escucha ninguna otra cuestión del Padre Anchieta, se escucha el atasco de la TF5. Bruno Giorgi, al llegar a Santa Cruz, en el periódico El Día, todos son recortes de entrevistas. Él ya define lo que él quiere. Y está ahí. Yo no sé cuánto tendrá de falta de respeto al derecho intelectual que merece la persona que diseña esta obra y para dónde la diseña. Pero requerirá un planteamiento, porque ese planteamiento con el que él viene es con el que el gobierno de Brasil y el gobierno municipal del consistorio firman para la existencia de una glorieta que la van a llamar del Brasil y en la que van a erigir el monumento a Anchieta. Y eso lo aprueba un pleno municipal. Paralelamente, ya verán que hay otros plenos también en los que se aprueban otras cosas. Bien, llega embalada, la vamos a ver a continuación, de una manera tan endeble, con las tablas que ahora quemamos el día de San Juan de los palés. Y llegó y no tenía nada roto. Perfecta. Sin embargo, hoy con tanta tecnología, yo ya he visto el baile un par de veces, del ir y venir cuando amplía la glorieta para el tráfico, cómo la han roto, cómo la han desgarrado y cómo han intentado ocultar el desgarre que le han hecho en lugar de repararlo. Bien, Bruno Giorgi permanece aquí en la isla. Este es Bruno Giorgi. Ahí lo tenemos con la gente de la época.
Ahí ven la antigua, la parte del salón de actos, creo que es de la universidad, lo vemos al fondo, ¿no? Está dirigiendo. Esto es importante. En la conferencia anterior demostramos hacia dónde miraba y dónde debe mirar. Fíjense ustedes las esculturas de lo endeble, con tablas de cajón, se hacían y se levantaba la escultura y se colocaba en su sitio, porque para los que no estuvieron en el anterior, el invento de Bruno Giorgi es que esto es como inventó IKEA. Él inventó IKEA. Observen esto. Y observen esto. Y se acuerdan estas piecitas que están al centro, ¿no? Con lo que hacen los muebles de IKEA, igual. Con eso, el montaje. Sin embargo, si vemos las fotografías de los distintos fotógrafos oficiales que han hecho, cómo mudan, cómo cambian de lugar, cuando le quitan un sitio y le ponen otro, se asombran. Los ven con unas motos esas de perforando. Dios mío, pero si aquellos llegaron, fíjense, ahí, véanlo ustedes, hay una película que lo muestra, ¿no? Con qué facilidad montaron aquello y cómo estamos tratando esa cultura a posteriori. Bien, estas son fotos ahora no sé el nombre, no me sale el nombre, la tiene aquí el ayuntamiento guardada, Garrigue, del fotógrafo que está siempre en el Parlamento de Canarias, ahora el hijo que se dedica a la fotografía. Esta es una foto excepcional, una calidad excepcional, aquí pues se ve lo que se ve, y ahí vemos la representación del acontecimiento del día en que se inaugura la escultura en 1960, el 27 de noviembre. Aquí tienen ustedes al señor de Románica, don Celso Ferreira de Acuña, el señor que coincidió con todos los románicos del mundo en la Universidad de Salamanca, en la conmemoración. Y luego seguimos hablando de él, porque es muy importante. Esto está en el Archivo Municipal de Laguna. Y aquí tenemos el acto de cuando el obispo Pérez Cáceres fíjense, hasta el obispo Pérez Cáceres, hasta en 1960, no se interesaba a nadie porque la laguna tuviese. ¿A quién se le ocurrió que la laguna tuviese? Fue un tema de brasileños, fue un tema de laguneros, fue un tema de Tenerife. Ya en 1943, un jesuita en Brasil, nos dice doña Fátima, comenzó a preguntarse por qué no había una relación de Brasil con la laguna. En 1948 ya comienza el obispo Pérez Cáceres. Bueno, hay una corriente de embajadas que se pongan de acuerdo y al final se nombra para la comisión del promonumento al Padre Anchieta, era un monumento al Padre Anchieta de la Laguna, y el coordinador es el obispo don Domingo Pérez Cáceres. La mayoría no le sonará a nadie, recuerdan al obispo de Huim, que es este que tenemos aquí en la imagen, el acto. Esta, digamos, es la apertura de Anchieta. Como un ejemplo, esta escultura no solamente está al pie de una parte importante de la universidad, de especialidades, de facultades, sino que al mismo tiempo está en la entrada de la universidad del campus de Nostia. Es decir, que ellos han abierto ahora una parte de la universidad que la dedican con el nombre de más de años. Ellos han escrito de otra manera la Anchieta, como lo escriben ellos. Y tienen allí, hicieron una gran celebración el día que abrieron aquellas amplias, son no sé cuántos miles de metros cuadrados dedicados a especialidades técnicas, etcétera, etcétera, pero el encabezado es Anchieta. Para ellos, nosotros somos el campus y ahí nos hemos quedado. Aquí
Anchieta repercute en muchas cosas, aparece en muchos lugares, ¿no? Vamos a hacer una reparación. Recuerden que la finalidad del día de hoy es si merece la pena que se declare BIC, bien de interés cultural, la cultura de Anchieta. Aquí tenemos a algunos personajes que ustedes conocerán, algunos conocerán. Ahí está leyendo don Eliseo, el cronista actual que ya sale poco de casa. Ahí tenemos a don Pedro González, el alcalde. Ahí tenemos a don Leandro de Armas, a don Julián de Armas, también, algunos, hoy director de la residencia de ancianos de miembros de eso. Bien, y Anchieta aparece, y nuestra Anchieta con el bordón aparece significándose en sellos, en monedas, etc. Nuestra Anchieta. ¿Quién, desde mi punto de vista, quien ha logrado diferenciar? Ustedes cuando ven por ahí a personajes, a don Antonio González, que lo tenemos en muchos sitios. Lo tenemos a la puerta de Hugo, justo ahora mirando, la escultura está mirando casi a don Antonio González, don Antonio González mirando a escultura, digo, pero ¿a qué es don Antonio González? O si vemos personajes, este es fulanito de tal, este es el militar tal, en el caballo este es el general cual. Y sabemos que es un personaje. Aquí intenta imitar a un personaje. La escultura no es la imitación de ningún personaje. No es. Yo he descubierto estos días que sí tenemos alguna imagen de Anchieta, yo no lo sabía. Aparece en el techo, en un techo, unos años después de su muerte, en un techo en Brasil, aparecen los distintos provinciales que hubieron, y entre ellos aparece Anchieta. Ahora tengo que caminar más en esa línea para ver cuánto es. Pero que no es una escultura que imite la persona que era, sino en él se sintetiza lo que queremos resaltar de él. Si cuando nosotros, alguien que dice, pero ¿cómo es posible que ese niño con 14 años que sale de aquí lleve sotana? Inexplicable. Estaban muchos lados. No. Es que lo que está representando es lo que él fue, atrayéndose hacia la figura que es Culpe y que representa lo que va a ser. Y entonces hay los pies grandes, las manos grandes, todo eso tiene el significado de lo que fue su vida y hasta su muerte, porque después resulta que cuando murió también lo hicieron caminar, bueno, los nativos lo hicieron caminar no sé cuántos kilómetros, a hombro, el día de su muerte, pero hay que ver estos días que hemos visto aquí los planos de los recorridos que hacía este hombre de un lado a otro. Es impresionante, es que vamos, le hacía falta unas buenas sandalias para hacer todo el camino, porque en esa época, claro, no teníamos los drones que tienen ahora para hacer las cosas malas que hacen, ¿no? Y es esa la intención con la que Brasil nos dona esta escultura. Bueno, ahí tenemos las esculturas de él. A mí, de lo que yo no había encontrado en cuanto a la figura en sí, los materiales sabemos, no les voy a ocurrir con qué materiales tienen, qué medidas tienen, pero a mí había algo que me sentó curiosidad y me puse a mirar, que era la vara del caminante, esa vara que él tiene, ¿no? La ven ahí, el bordón, llamamos, ¿no? Y claro, te pones a indagar, y entonces, a ver, ¿qué tiene que ver con nosotros la vara de Anchieta, el bordón de Anchieta? Pues allí en Candelaria lo vemos con los pastores, ¿no? Llevan esa vara larga. Los palmeros saltan una vara larga también, pero con punta metálica. Y entonces, en las pinturas que hay de él, no aparece ninguna vara que suba del ombligo para arriba, un poquito más. Pues naturalmente no son los palos con los que caminamos hoy de plástico estos, ¿no? Entonces, aquí vemos a nuestros campesinos, nuestros pastores, las varas que usan. ¿De dónde salió esto? La chispa, pues tiene que ser del tiempo que estuvo en Francia. Porque en esa época, como, bueno, eso es una inspiración de mi mujer,
que los europeos siempre han estado muy enamorados del Camino de Santiago. Y uno de los elementos que servían para la economía de los centros, de las iglesias, era precisamente tener distintas varas, distintos bordones, que podían, con el dinerillo aquel, hacían sus cosas. Y ese es el bordón. Está incluso, hay un acta en donde aparece el bordón de Anchieta, de dónde sale esa medida y esa originalidad de peregrino, de caminante, para significar que era aparte de las pies, lo enormes que son, de que es un caminante intenso, ¿no? Ahí lo veo. Después me preocupaba otra cosa, desde el punto de la figura, hay muchas más cosas, me preocupa si las proporciones con lo que había hecho las clásicas de la escultura. En cuanto a la altura, sí. Naturalmente después, en cuanto a la cabeza, no son estos machotes romanos, griegos y tal, de eso nada, ya lo vemos ahí que no, pero en cuanto a la altura, sí se corresponde con la altura oficial de una escultura. Y vamos a entrar ahora aquí a esta parte. Les dije que la primera duda fue, ¿cómo es que un republicano, un antifascista, es recibido con honores, él, su esposa, en el barco que llega a San Roque, que llega a Santa Cruz con la escultura? O somos ignorantes, o, cosa que yo dudo que fuera ignorante las autoridades en aquel momento, o hay algo más. Bien, fíjense, la vida está llena de casualidades. En ese momento, en Brasil se había producido un cambio, unas elecciones generales, y había ganado un señor médico, que además es gypsy, gitano. Había ganado las elecciones. Y esto les va a sonar. Los militares y el aparato del Estado no estaban de acuerdo en que aquel señor cogiera, el candidato electo, cogiera el poder. Había que impedirlo de todas maneras. Este señor, que estaba rodeado de gente lista, vamos a hacer algo, no podemos quedarnos parados. Y se fue de excursión. Las cosas a veces, algunos se van 5 días, pero este se fue de excursión. ¿A dónde había que ir para que lo respetaran dentro de Brasil? Se va a Estados Unidos y le dice, Brasil lo quiero transformar y allí tienen ustedes para invertir lo que quieran. No, imagínense ustedes lo que suponía de todo en la economía el hecho de que Brasil estuviese a disposición del gobierno de Estados Unidos. Primer punto. Segundo punto, excursión a Europa. Se va a Alemania, lleva una lección aprendida de España. Algunos se acordarán. ¿Ustedes se acuerdan que todavía hoy, aunque no hay dependencia, que la SEAT no es otra cosa que otra marca de coche? Fiat. Que la Fiat, claro, que la Fiat. La única que es español y la otra italiana. Eso hizo España para atraerse, comenzar el desarrollo industrial español. El milagroso, famoso desarrollo industrial del Instituto Nacional de Industria se hace a través de este tipo de cosas. Llamaríamos hoy franquicias. Bien, y el señor, primer candidato aún, sabe que España en eso son muy listos y tiene que venir a España. Pero ¿cómo se va a relacionar un gobierno democrático y federativo del Brasil con un gobierno dictatorial y aún con su fuerza? ¿Qué es lo que los une? Igual que con Portugal. Bien, ¿de qué acusaban el electo presidente de Brasil? Lo acusaban de que todo lo que hacía era con el empuje del Partido Comunista. Ya van cayendo, ¿no? Como queríamos en España, en Portugal, a los comunistas. Por tanto, ya tenía el señor candidato a la presidencia de Brasil un elemento en común, que era la lucha contra el comunismo. Ambos estaban unidos en algo.
aprende gracias a, en fin, esa es la parte para entrar aquí. Naturalmente obtiene la bendición del Papa de entonces, creo que era Pío XII, obtiene la bendición porque él va a plantear una reforma impresionante en las que la clase trabajadora y la precariedad de Brasil, al estilo Lula, se van a reforzar mucho, se va a generar mucha riqueza y, en fin, va a intentar acabar con la pobreza y todas estas cuestiones que se prometen. Y obtiene de Alemania, ustedes saben que donde más se produce un coche alemán, el Volkswagen, fuera de Alemania, es presente en Brasil. Algunas veces no han venido aquí, coches en lugar de venir de Alemania, vienen de Brasil. Bueno, pues ya conocen ustedes. ¿Esto qué significa? Una movilización de las diplomacias. Automáticamente, Código Salgado, ministro de Educación del Brasil, viene a Madrid, lo reciben con honores, va a ver al Papa estatal, en fin, comienza. Y esta escena que ustedes tienen ahí, al presidente, que la palabra es muy difícil, Juscelino Kubitschek. ¿Está bien, Cristina? ¿Está bien dicho? Bien. Que va el embajador de España con su jerarquía a ponerle la medalla de Isabel II. Ahí lo tiene el acto, ya está. Así que ya estamos en paz. Venga la economía. Ejemplo de economía fulgurante la española, la industrialización, ejemplo para ellos, y en fin, y aprenden los unos de los otros y comienzan las relaciones. Y en ese ir y venir volvemos a encontrarnos en año 56 en Salamanca. Y volvemos a encontrarnos con que don Celso Ferreira se relaciona, es discípulo de Menéndez Pidal, todos creo que han oído hablar de académico Menéndez Pidal, se relaciona. Y en esa relación de Menéndez Pidal tienen ustedes los tres personajes que ya se unen para siempre en la Universidad de Laguna, que son el nieto de Menéndez Pidal, que es catedrático aquí, que tomó la cátedra por 10 años, aunque luego duró 4 nada más, porque no soportó el sistema, no lo soportó también como don Antonio González, y el Celso Ferreira, el de las gafas, del discurso que ustedes allí, y Catalán, el nieto de Menéndez Pidal. Ah, perdón, que no lo he reportado. Bueno, esta parte no se la he dicho. La mayor parte de la vida decía, cuando yo iba a negociar en Noruega por parte de la empresa, la cosa que me sorprendía mucho es que siempre los manteles eran verdes. Y se me gustaban los manteles en verde. Ustedes saben que los negocios en España se establecen siempre con manteles blancos, comiendo, ¿verdad? Es comiendo y bebiendo como hacemos los latinos los negocios. Nosotros somos más disciplinados, ¿no? Bueno, la verdad que de los noruegos también recuerdo una anécdota que a mí me asombraba que ellos comiesen con la boca abierta. Y yo, también, pero eso, en nuestra educación no, pero bueno, ellos los japoneses, decían que eso era para demostrar el placer que sentían por la comida, pero esto es un detalle. Aquí tenemos los tres personajes y lo que dicen después de... falta decirle. Nuestro personaje, don Antonio González González. Don Antonio González González, su esposa, los suegros, tienen unos viñedos y tienen una magnífica bodega que le llaman La Palma, cerca de Rancho Grande, aquí en la parte de arriba. Rancho Grande era quien les proveía en los fiestorros de la comida y de las folías. Yo recuerdo ir a Rancho Grande a comer y siempre estaba acompañado de buenas canciones, parte de buena comida, etc. Aquello se traspasaba a los anocheceres a la casa de don Antonio González González. No, perdón, a la casa de los suegros, o sea, a la casa de su esposo. La esposa era conocida porque era muy diplomática, muy lista en el mundo de las relaciones. El que lea la vida y obra de don Antonio González podrá comprobar que desde Severo Ochoa a 1000 personajes, pues, no, los tenía en el bote, ¿no? Era una mujer muy fluida, muy diplomática. Bien, pues, don Antonio González, ahí
se gesta los sentimientos cuando llega este Celso Ferreira, llega aquí a ver a su amigo catalán, al Méndez Pidal. Se van a pasar las tardes, imagínense, años 56, ¿cómo sería la laguna entonces, no? ¿Qué hacemos aquí en la laguna? Pues sí, podemos ir a 2 en 1, pero todos los días. Marucha, la mujer de Antonio González, se montaba unos tingladitos en esa bodega y allí venían y comenzaban cosas que la gente no sabe. Tenían unas tertulias, las que encargaban a cada uno de los personajes de los que iban, ya fuera el capitán general o ya fuera tal, porque allí en aquel momento nadie era de ningún partido, no era, allí todo el mundo, es como si ustedes han visto las fiestas de algunos países de aquí de Marruecos y en la zona, que las chicas acaban siempre tapadas el día que están en casa y con los grandes fiestorros, digamos, eso se acabó. Pues algo parecido era ideológicamente el mundo de las fiestas de la casa de Antonio González. Y allí realmente queda satisfecho. Yo pongo un paréntesis, porque supongo yo que aunque don Antonio no lo veía, entre vaso y vaso, don Antonio contaría su historia, que fue una historia dura. En la época de don Antonio fue muy dura, a pesar de lo cual sobrevivió. Y contando todo eso, y ahora viene la concurrencia con esta frase que usted tiene aquí debajo. Es del acta de don Antonio, del diario de don Antonio. Dice, lo pasaron tan bien que en el momento de la despedida, Celso le aseguró que regresaría a la laguna con alguna sorpresa para perpetuar los días inolvidables que había vivido en la laguna. Al parecer era de los más que cantaba fría. Aquí Celso cantaba las cosas. Esa es la conexión, digamos, lo que viene a expresar lo que luego después algún cronista de don Antonio de alguna ya pone como que en Brasil termina de acordarse la construcción ya con el escultor que fuera la escultura de Dios. No, claro, no estaba viendo ahí, pero estos son los personajes de los que están hablando. Celso, don Antonio González y el señor Catalán. Yo he llegado a la historia de lo que nos involucraba a nosotros aquí en la laguna para la decisión de no hacer el monumento del cual era el Ayuntamiento de la Laguna. Había salido a concurso público para toda España y había ganado un delineante, un arquitecto delineante, había ganado el concurso de un monumento a Anchieta, que a ver si ahora lo veremos, dentro de lo que se presentó. Y aquello quedó parado. Y quedó parado antes de marcharse para Brasil, cuando esa frase que ustedes han visto ahí. En ese momento, algo que iba ya estaba aprobado para hacerse, en la Milagrosa, en la Plaza de la Milagrosa, se quedó parado. No se hizo ese monumento que se planificaba. Por esto que les estoy contando. Como yo llego nada más que hasta la frontera, yo no he estado nunca en Brasil, pero sí ha estado este personaje, que está aquí, Carlos Javier Castro Moreno. Escucharlo es una cosa. Este hombre, yo no sé si él es de Brasil, Cristina. No, es de aquí. ¿Él es brasileño también? No. Ah, porque pasa que hablo aquí el portugués de Brasil. Pero él es que conoce Brasil y conoce su distancia y además conoce y tiene unas relaciones impresionantes, y esa es la parte de historia que habrá que rescatar porque está un poquito enfadado todavía, ¿no? Él todavía está esos baches que sufre uno cuando te decepcionas por algo, y habrá que suavizarlo para conocer de él, de la mano de él, cómo se gestó la escultura en Brasil. Porque don Antonio González, la parte del hecho, fue a Brasil, curiosamente, a un congreso internacional de románica. Digo, más bien, señor Químico, que pintaba allá, ¿no? Y según su bibliografía, realmente fue allá, porque lo que querían es que lo que luego tiene su nombre aquí, el Hugo, Antonio González y en la glorieta, lo que querían es que se quedase allá, en Brasil, en Recife,
hay un gran laboratorio de productos naturales también, y eso querían, es lo que una ancheta con Don Antonio, son los productos naturales, extraer de la naturaleza, pues, en fin, todo lo que se extrae, medicinales, etcétera, etcétera. Y esto querían hacer algo parecido en Brasil, y para eso estaban acariciando todo lo que podían y ofreciendo todas las posibilidades a Don Antonio. Bueno, esta historia de Carlos, yo espero que algún día podamos volverla a escuchar aquí y seguir con creo que aquí no nos queda ya ningún... ¿Qué era la laguna? ¿Cómo era la laguna cuando llegó la escultura? Ahí tienen, yo les indico una cosita aquí para que sepan dónde está la escultura. Esa confluencia entre la autopista que va a Santa Cruz de los Rodeos y la calle La Trinidad. La calle La Trinidad. Quiero decirle, esa situación, hay paralelo a esto, decirles que había en las actas del ayuntamiento a las que yo he tenido acceso y que tengo, falta alguna, perdida, el proceso de conseguir el solar para la glorieta, a esa plaza glorieta, y el proceso para, ustedes saben, don Antonio González trabajaba, desde su tesis doctoral, trabajaba para el Instituto de Investigación Científica Juan de la Sierra, en Madrid. De allí vine aquí, y es a partir de ahí donde una palabra, un nombre, que a ustedes les suena con frecuencia, alguna vez en algún atasco, la avenida Lola Tamayo, era el ministro de Educación, que fue su gran padrino. ¿Sí? El señor Lola Tamayo pasaba olímpicamente de toda la política. Cuando había que proteger a don Antonio, él lo protegía y punto. Y que nadie se atreviese a meterse con él. Y lo que necesitase don Antonio, y que estuviese a su mano, y un poco más, él se lo daba. Por eso es todo lo que se ha hecho ahí de don Antonio, y tengo oportunidad de leer su memoria magnífica. Bien, pues los solares realmente que pedían para el Instituto para Juan de la Sierra, para colocarla aquí o se le llevaban, fueron primero lo del intercambiador, toda esa zona por debajo del intercambiador que llega hasta la laboral, toda esa zona ahí. Pero había un problema con propietarios. Entonces esos propietarios no se ponían de acuerdo, como las típicas cosas, ¿no? Lo que le pasó al volcán de La Palma ahora para encontrar arreglar las casas viejas, etcétera, etcétera, que con todas las que pillaron, con todas las que hablaron para restaurarlas y luego regalarlas en restauración cuando volviese la gente a conseguir sus casas, no hubo manera. Había tantos herederos que no había manera de ponerse de acuerdo. Pues cuánto ocurrió un poco con esa propiedad, y entonces al final encuentran esta, donde está la glorieta, y la de al lado que vamos a ver ahora, porque nacen juntas. Nacen juntas. Ya saben ustedes qué mano estaba detrás, ¿no? Qué mano movía la esto de la charla anterior han visto todo lo que hemos visto de glorietas transformadas, cambiadas, debido a que van a resolver el problema del tráfico. A mí siempre me recuerda cuando yo subía aquí a la laguna, cuando estudiaba en Las Palmas, y subía a la laguna me decía, por la boca, el programa, por la cuesta, cuando hagan la autopista se acaban los problemas del tráfico. Bien, pues bueno, ahí ven. La visión que tenemos desde el avión de dónde está la escultura, la rotonda, esto es una fecha del año pasado. Esta es ya ahora, aquí tienen ustedes cómo está ahora en este momento. La escultura, la que estamos intentando conseguir la declaración de bien de interés cultural. Ahí tenemos la promesa de cómo sería. Ahí la ven a la izquierda, ven la plaza Anchera. La verdad que es de pena a veces hasta las palabras que utilizan en los proyectos, ¿no? Realmente no sé si vinieron por aquí cuando hicieron el proyecto, pero supongo que sí. Esta es su situación actual. Ayer estuvimos nosotros allí, la hermandad, hicimos anual desde hace muchos años, la hermandad viene celebrando allí, aparte de esta casa, y las flores fueron aquí para este recordatorio, para conmemorar el Día de San José. Aquí tienen la visión de lo que va a ser, de la escultura, lo que se supone está en el proyecto. Aquí tenemos lo que realmente se ve de la escultura, así nos colocamos en la entrada ideológica. Pongan una fotografía.
y ven ustedes muy bien la cabeza de una cerilla. Se ve muy bien la cabeza de la cerilla. No sé si eso es lo que quieren los laguneros que se vea o si lo hubiese querido en el futuro. Es un debate que se abre. Y comenzamos con qué significado tiene la escultura desde el punto de vista transnacional, más allá de nosotros y más allá y desde el punto de vista de autoridades y de reconocimiento, ¿no? Pues ahí tenemos el primero de los embajadores que llega a Tenerife con sus cuadrigas y muchas fotos de estas, el barco de esa época, y poniendo la típica ceremonia. Pero fíjense que se coloca a pie de tierra, se colocan las flores. ¿Bien? Aquí tenemos otra celebración, ya con Franco Gascón, su misma región. Celebraciones, más celebraciones. Aquí tenemos a don Antonio González, a Franco Gastón, también a este chico, el que está aquí a la derecha de Leandro Trujillo, que fue concejal de Cultura. Aquí tenemos una ceremonia en la que solían participar desde el alcalde a los obispos en los actos. Aquí tenemos otra en la que participaba también el obispo y el anterior director de la cátedra, don José González Luis, escritor entre otros de la historia de Anchieta, y del cual aquí tenemos las celebraciones que hacíamos allá arriba con el nuevo asentamiento. Y aquí quiero pararme a decir por qué desde mi punto de vista hay que protegerlo. Porque no tiene protección, no tiene padrino. Y es una pena que no tenga padrino. Si se le cae la nariz, no importa. Si se le cae el bastón, no importa. Si se le cae un trozo de granito, pues se tapa. Y hemos llegado al nivel de taparlo, que hasta el SICOP, Centro Internacional de Protección del Patrimonio, en su puerta, dentro de allí de la Casa de Ayuntamiento, vayan ustedes y verán que ha hecho desaparecer con la Anchieta que tiene en el del centro, con ladrillo. Y así iba a ser ahora la última, hasta que con el apoyo de don Eliseo conseguimos parar eso. No. Aquí tiene que haber un proyecto de restauración por lo menos. Si no lo declaran, pero por lo pronto eso tiene usted que dejarlo como estaba. No puede seguir siendo, y hay que además analizarlo más, hay que saber si dentro de la estructura interna tiene algo de hierro porque se le ve que baja cierta cantidad de óxido cuando llueve. En fin, esto hay que buscarle la vuelta. Esto tiene, como dice don Eliseo, un significado. Esto significa algo importante. Bien, el del año cuando van a Brasil, está naturalmente por las esposas, y ahí aparece un personaje a la derecha. ¿Qué importancia tienen estos personajes para nosotros? Son personas todas para nosotros. El señor Catalán es el que propuso a la Real Academia desdoblar el español en español de Canarias y español peninsular. Y luchó por eso. Muchas cosas, el ceseo, etc. Don Manuel Alvar, el de la derecha, esto es en Brasil, en ese encuentro de Brasil, es el que ha estudiado pueblo por pueblo de Canarias todos los matices del lenguaje que tenemos. Es impresionante, claro, y fue presidente de la Real Academia Española, de la lengua. Entonces, personaje, ¿no? Pero de la confluencia de estos dos personajes tenemos ahí la evidencia de que ambas nacen una junto a la otra. Y esto se olvida con mucha frecuencia. Nace y se va proyectando en el tiempo. Esa es el inicio, la primera prefabricada del Instituto de Investigación Científica, actualmente Antonio González, el inicio. Y aquí tenemos la escultura de la estaba, en fin, ahí al medio, entre la autopista que subía y la calle de la Trinidad. ¿Quién es? La figura de Anchieta, yo creo que para mí, yo salvo a Ciaranescu, no he encontrado a ninguno de los que escriben de Anchieta
que lo encuentren mal. Y el caso de Gianesco es porque dice que el valor que tiene es porque estamos hablando del siglo XVI. Que cosas como las que ha hecho Anchieta en materia de poemas, en materia de literatura, en materia de teatro, etcétera, etcétera, pues él hace cualquier niño chico. Bueno, yo dudo eso. Yo que he escrito, que hago, yo tengo transformada ahora toda la historia de Anchieta en poemas, pues no es tan fácil. No es tan fácil, hay que currárselo, Y eso con el ordenador que corro y pongo, ¿no? Yo me imagino eso, hacer 5.000, casi 6.000 versos, para alabar a la Virgen María o no sé cuánto para la cuestión militar. Bien, ahí lo ven ustedes, Viri Clavijo, Serra Rafol, Leopoldo de la Rosa, Alejandro Gianesco, Agustín Villares Carló, Manuela Barrero, Borja, Antonio Romeo, José María Fabrel, y clave en todo esto, que ya no los tenemos porque uno se nos murió y el otro estaba malito, los hermanos Rosario. Esto mucho. También tenemos ahí a alguien que hizo la tesis en su momento, un pandero de los Sauces, que no sé si te dijo hoy aquí, dijo que me va a venir, y le iba a nombrar yo al padre, que siempre estaba, que no nombran a mi padre, no nombran a mi padre. Y pues yo lo voy a nombrar porque de verdad hizo lo que hizo y representó a España en Brasil en determinados eventos, porque era el único que escribía en aquella época sobre Anchieta. Y, en fin. Bien, las publicaciones, pues, desde el Centro Cultural Canaria, la Fundación Mafre, Guanarteme, el Ayuntamiento, de muchas publicaciones. Triste noticia, grandes cajas de publicaciones sobre Anchieta han pasado a la incineración. Porque aquí hemos presentado el otro día la revista número 9 de Anchieta, que es la base científica en la que estamos sustentando el desarrollo intelectual de Anchieta. Hombre, ¿y después qué pasa? Pues pasan unas cajas en las habitaciones, ¿no? Aquí que hay alguien que estaba en la Consejería de Educación a la época en la que yo estuve, en fin, ayudándoles. Cuando volví allí para buscar los libros que había dejado yo en mi mesa de trabajo, habían ido a parar al sótano y nadie nunca más supo lo que teníamos en la mesa. Aquí cada uno que llega dice, estos son cajas, a nadie le interesa, y se pierde. Y así, una buena parte de la obra que tenemos aquí de Carlos, por ejemplo, etcétera, libros escritos, que es lo primero que se traduce al castellano, junto con algún catedrático de Córdoba, pues resulta que hay que despejar y van desapareciendo. Una pena. Ahora mismo, si ustedes van a cualquier lugar de la laguna, no encuentran nada relacionado con Anchieta. Y no hay, parece que es una pena. Que Anchieta esté tan ausente en la librería. En fin. Las muchas publicaciones, los congresos, esto ha sido muy importante. La cátedra está formada, que son las que acompañan a toda la ciencia sobre toda la expresión, toda la traducción e interpretaciones de esto, pues personas que ustedes conocen ahí, como algunas más que menos, al director de la cátedra, don Alejandro Fajardo, don Fremio Hernández, hace poquito publicó las cartas de Brasil de la empresa, el director don Eliseo, el director de la revista, don Alejandro, don Francisco González Luis, ahora mismo enfermo, don Fremio, don Carlos Brito, don Pablo, el brasileño, doña Dolores Corbella Díaz, don Miguel Rodríguez Pantoja, este hombre lo tenemos en Córdoba, es el que está haciendo ya va creo que por la mitad de los poemas de la Virgen, la mitad los lleva ya traducidos, es una labor inmensa porque no es fácil encontrar la traducción. Don José Gómez Soliño, el director actual de la Real Sociedad, don Juan Manuel García Ramos, don Andrés Sánchez Robaina, para descanse, don Julián de Armas, don Nicolás Soriano, don Alejandro Trujillo, etc. Bueno, y yo estoy atrás para llevar don Eliseo dice, Bruno Jordi concibió la figura de José de Anchieta por encima del tiempo, una imagen, síntesis y símbolo, compendio y cifra de su vida heroica, el Anchieta de ambas orillas, el joven lleno de vivencias que por el camino del mar, rutas de tantos isleños que lo cruzaron en busca de otros horizontes para su sueño, marchó un día al encuentro de su ideal. Esto está en una de las actas de los congresos. Después, ¿quiénes han trabajado desde el punto de vista específico de la cultura?
Tenemos aquí a doña Ana María Quesada, de la Real la Academia de Bellas Artes, ¿cómo se llama? A ver. Sí, Real Academia Canaria de Bellas Artes. Bien, respecto al Muñeca, concibe la obra de forma dinámica, rica y perspectivas con ligeros matices expresionistas. Dice muchas cosas, he oído algún párrafo de ello. Después tenemos aquí, escrito en bronce y piedra, de la profesora también de la universidad, doña Yolanda Peralta Sierra, que la única disciplina que le coloca es el Estado, que como ustedes saben, el Estado se ha encargado a una empresa internacional para el análisis estructural de la pieza, a ver cómo están pendientes de licitaciones para ver si la restauran. También otro personaje conocido es don Tomás Oropesa, también de la Facultad de Bellas Artes, también que hace un análisis muy detallado en uno de sus trabajos. Después dos personas que han trabajado a fondo el tema de la escultura son doña María Isabel Sánchez Bonilla y el doctorando Hernández Pérez, que precisamente esta mesa en la que el año pasado estuvieron aquí dándonos los detalles. Para ir acabando, entra en el mundo del chat, en el mundo de la inteligencia artificial. No pensaba, yo tenía la intención de traer hoy aquí a Ancheta caminando, a la escultura de Ancheta caminando entre ustedes, pero es bastante más complicado de lo que, según me dicen, creo, pero algún momento lo vamos a traer, lo traeremos aquí. Al hacer las transformaciones de la escultura, resulta que cuando no se le va el pie y se me pone muy grande, es el brazo, y cuando no el bastón le atraviesa la cabeza. No, así no podía traérselo porque sería un trastorno para ustedes imaginarse esa escultura. No obstante, aquí, cuando ustedes van al chat ahora, ¿no? Estas cosas las ha aprendido mi nieta. Cuando van al chat y le dice, oye, háblame de Ancheta, ¿no? Y el chat me dijo estas cosas, ¿no? Unas cuantas cosas, pero dice, vamos a ver, el estilo de Giorgi en esta escultura combina elementos modernismo con una profunda carga simbólica, buscando capturar tanto la figura histórica como su significado cultural. Yo me dije, yo no soy capaz de escribir eso también. Yo no soy capaz. Ese es el chat GPT del dichoso, eso que estamos ahora tan asustados con la inteligencia artificial. Me van a permitir, a ver, pero estaba el compañero, es que le mandé a la inteligencia artificial, le puse un documento, y por favor, ¿qué es lo que hacen los alumnos para la PAO, para estudiar, ¿no? Cuando tienen los temas muy largos, entonces le dan no, esa no es la palabra. Y entonces me devolvió el documento que le puse allí, me lo devolvió como Radio ECA. Esa buena Radio ECA, como las clases de Radio ECA. Pues vamos a escuchar a Radio ECA. Vamos a meternos de lleno en una propuesta cultural muy concreta. Sí. La solicitud para declarar bien de interés cultural, BIC, la escultura del padre Anchieta y su entorno original, la glorieta del Brasil, allí en La Laguna, en Tenerife. Nos vamos a basar en un documento, un informe justificativo que presentó Antonio Hernández al Cabildo. Eso es. Y bueno, la idea es desgranar un poco los argumentos, ¿no? Entender por qué se pide esa protección especial. Exacto. Vamos a ver quién fue el escultor, Bruno Giorgi, qué tiene de especial la obra en sí, su papel como nexo entre Brasil y Canarias. Importante eso. Y la relevancia de su ubicación original, que también es clave. Y bueno, los apoyos que ha ido sumando la iniciativa, que no son pocos. Pues empecemos por el artista, Bruno Giorgi. Quizás el nombre no suene a todo el mundo aquí de primeras, pero tiene una historia potente. Sí, sí. Nació en Brasil, 1905, padres italianos, pero se formó en Europa, Roma, París. Ojo, y una anécdota fuerte. En los años 30 lo encarcelaron por conspirar contra Mussolini. Y fue el gobierno brasileño el que tuvo que intervenir para que lo extraditaran. Fíjate qué historia. Volvió a Brasil en el 39, se metió en el movimiento modernista, pero siempre, dicen, con un estilo muy personal. Claro, y esa mezcla de formación europea y raíces brasileñas se nota. Colaboró con arquitectos importantísimos como Oscar Niemeyer. Ah, Niemeyer, claro. Para él hizo obras muy conocidas en Brasilia, como el monumento Os Candangos de 1960. Seguro que a mucha gente le suena visualmente. Sí, es muy icónico. Ganó premios, claro, como el de escultura en la Bienal de Sao Paulo del 53.
Su estilo es de líneas muy simplificadas, busca más la esencia, la idea, que un retrato realista. Y eso en la escultura de Ancheta se ve perfectamente. Hay un experto, Eliseo Izquierdo, que lo dice muy bien. Significa Ancheta, no solo lo representa. Buena definición. Es que es una figura de bronce enorme, 5 metros, y capta un momento muy específico, la partida del joven Ancheta de Tenerife. Pero fíjate cómo. El gesto. El gesto. Camina hacia adelante, pero gira la cabeza hacia atrás, como despidiéndose. Y el giro es casi imposible anatómicamente. Sí, muy forzado. Quizá una referencia a sus problemas de columna, que eran conocidos. Podría ser, sí. Y luego están los detalles que comentabas antes. Pies enormes, de caminante incansable, el báculo, muy humilde, las manos grandes, de escribir, de enseñar. Y la sotana, claro. Y la sotana, marcando ya su destino jesuita desde joven. Técnicamente, está hecha sumando moldes de bronce, con partes retocadas a cincel. Ajá. Y se asienta sobre un pedestal de granito de Tijuca, traído de Brasil para la obra. Un detalle importante ese. Sí, sí. Y su valor artístico, bueno, está más que reconocido. La UL, la Real Academia Canaria de Bellas Artes, hay análisis internacionales. Es un modernismo con mucha carga simbólica. Entiendo. De hecho, hace poco la empresa GEA, que se dedica a patrimonio, hizo un estudio sobre su estado de conservación actual. Vale, ¿y cómo acaba esta escultura en Tenerife? ¿Cómo llega? Pues fue un regalo del gobierno de Brasil a la laguna. Claro, la cuna de Anchieta, el apóstol de Brasil. Ajá. Se aprobó colocarla en 1960. Y es un momento histórico interesante, ¿no? Brasil en plena expansión democrática y cultural. Y España, bueno, la España franquista empezando a abrirse un poquito al exterior. Una conexión curiosa en ese momento. Muy significativa, fue un gesto diplomático de primera. Por parte brasileña movió hilos gente como Celso Ferreira da Cunha, que era director de la Biblioteca Nacional de Río. Ah, mira. Y aquí, en Tenerife, pues catedráticos como Diego Catalán o Antonio González González apoyaron mucho. Es un símbolo claro de reencuentro institucional, cultural. Entre las dos orillas, sí. Exacto. Hablemos de la ubicación. La Glorieta del Brasil. Originalmente estaba en la confluencia de la calle La Trinidad con la autopista, cerca del Hubo actual más o menos. Sí, por esa zona. Ese espacio, la Glorieta, ha ido cambiando, ¿no? Por el tráfico, que sea ovalada, que sea circular. Claro, las necesidades viales mandan a veces. Pero el documento de solicitud del BIC insiste mucho en una cosa. ¿En qué? En que el monumento y la glorieta original, tal como se concibió, son una unidad conceptual. O sea, no es solo la estatua. No, es la estatua y su espacio pensado para ella. Y que eso es distinto de la rotonda de tráfico que hay ahora alrededor. Entiendo. Argumentan que cambiar esa unidad, esa idea original, bueno, pues iría en contra del acuerdo inicial y del diseño. La escultura se pensó para estar a ras de suelo, integrada. Y ahora está sobre un pedestal más alto, ¿no? Sí, se elevó. Aunque bueno, mover monumentos se puede hacer, ¿eh? El propio documento cita el caso de las marquesinas del puerto de Santa Cruz. Cierto. Pero la decisión sobre Ancheta y su sitio, pues todavía está pendiente. Lo que sí parece decidido es el apoyo a la declaración BIC. La lista de gente e instituciones que la apoyan es larga. Sí, y más que larga yo diría que es muy transversal, muy variada. A ver. No son solo instituciones culturales como la Real Academia Canaria de Bellas Artes o la Cátedra Padre Anchieta de la UL. Es que está el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijó, el rector de la UL, Fran García. O sea, apoyo institucional fuerte. Muy fuerte. Y también colegios profesionales, ingenieros técnicos industriales, delineantes, la COE, la patronal, La COE también. la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, la Hermandad del Padre Anchieta, el Decanato de Bellas Artes, incluso la Embajada de Brasil ha mostrado interés. Pues sí, que hay consenso. Ese apoyo tan amplio, desde lo académico y político hasta lo empresarial y social, creo que dice mucho del valor que se le reconoce a la obra, más allá de intereses concretos. Y el valor único, artístico y simbólico de la escultura de Anchieta, su función como puente entre culturas, Brasil, Canarias, y la importancia de ese emplazamiento original. Argumentos sólidos para pedir la protección BIC. Sí, y deja una reflexión final interesante, ¿no? La escultura capta ese instante de irse pero mirar atrás. Nació como un regalo diplomático en un momento histórico muy específico. Y es curioso pensar cómo resuenan hoy esos temas que evoca la identidad, la migración,
la memoria, la conexión cultural, en este mundo nuestro tan cambiante y globalizado. Desde luego, da para seguir pensando. ¡Ay, qué la es! Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a meternos de lleno en una propuesta cultural. Seguro que lo que ustedes han escuchado está mucho mejor que lo que yo hice en todas las reuniones. Claro, bueno, otra cosa distinta. Señores, que son voces inventadas. Esa es la inteligencia artificial en cuanto a ello. Le puedo usted añadir. Para mí, lo que aprendo con esto es que el burro, perdone la expresión, erutará alfalfa si le dan de comer alfalfa. La inteligencia artificial no es otra cosa que un depredador de información que cogerá cualquier cosa. Si le ponemos la verdad, le ponemos datos fiables, en la época en la que ya nadie va a leer ningún libro, en que todo bajará de la red, en la que ya nuestros alumnos, nuestros estudiantes, mis nietas, sus nietos, sus hijos, bajan de la red y esa es la verdad. Si queremos una verdad sobre Anchieta, habrá que alimentar la red para que la inteligencia artificial, cuando nos evoque quién era Anchieta, aparezca lo que realmente fue Anchieta, qué hizo, cómo lo hizo, etcétera, etcétera, lo que publicó, no lo publicó. Hemos vivido esta jornada aquí, algún que otro bulo, que también se daban en aquella época, de cuando Anchieta hacía cosas que la audiencia hacía con personajes que ni siquiera estaban en el lugar donde estaba Anchieta. Bien, pues imagínense ustedes lo que se puede hacer, cómo se puede destrozar la figura de Anchieta a partir de ahora, si no existe un compromiso de alguna entidad, de alguien, como ya están haciendo mucho, pagando mucho, muchas entidades, muchas universidades, para introducir sus temáticas, la verdad, sus fórmulas, en fin, todo para que lo que salga sea real, no fantasía, porque si no al final estaremos viviendo una vida, digamos, de fantasía. Frente a ustedes tienen, para acabar, estos fueron los proyectos que se presentaron al concurso, recuerden, que anula la presencia de don Celso Ferreira con la promesa de traer de Brasil algo que nos une, a Brasil con nosotros, con la cuna de Anchieta. Son esos modelos. La propuesta final real es esta propuesta que está aquí. Esta era el monumento a Anchieta que se iba a hacer aquí debajo, en la Milagrosa. Este era el monumento. Esto quedó, a pesar de que se había aprobado, de que pasó todos los boletines oficiales, etcétera, etcétera. Al final, Brasil impuso, gracias a ese sistema de relaciones que se había generado, gracias a prejuicios o no, esta cuestión. ¿Cómo es el estado en este momento? He entrado en el Cabildo a preguntarle cómo va, oiga, ¿lo mío qué? Y me dicen que lo mío está en curso. Está en curso. ¿Y eso qué significa? Pues lo que dice arriba. Ese en curso es que entra alguien lo está tratando. Hasta ahí llegamos. ¿Saldrá antes, después? ¿Lo aprobarán, no lo aprobarán? Pues no les puedo decir, porque aunque tengo el móvil, allí no hay respuesta, ¿no? Y esto, lo oficial es esto que está aquí. ¿Y cuál es la preocupación respecto a esta cuestión? Pues a mí no me gusta ser crítico, molestarme, si me gusta un toque. Pero lo que me preocupa a mí es el director general de Patrimonio. Me preocupó ya que el viceconsejero, coincidiendo ambos en el auditorio de Fuerteventura, me dijera: eso no tiene salida, eso no. Y más me lo dijo delante del director de nuestra de la Sinfónica, ¿cómo se llama? Y el que realizó, el que hemos tenido el director del auditorio, música, Pablo, Víctor Pablo, que fue el primero que interpretó la melodía aquí en la universidad relacionada con la obra de Anchieta. Bien, pero me dijo que no tenía futuro. Y ahora veo esto.
en el laberinto del exceso patrimonial. Parece ser que tenemos demasiado patrimonio. ¿Y por qué concluimos que tenemos demasiado patrimonio? Porque se está deteriorando y nadie se encarga de arreglar. Es que yo creo que como tenemos demasiados niños con coeficientes intelectuales muy altos, lo mejor es barrer unos cuantos para que no tengan que mantener tanto niño inteligente. Tenemos un patrimonio enorme y como no tenemos tiempo para mantenerlo bien, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ver qué es lo que nos quitamos del medio, es lo que trasciende de esto y del otro día en la presentación de la obra del medievo en Tenerife, en Canarias, que se presentó en el Instituto de Estudios Canarios. Allí venía a decir que tenemos exceso de patrimonio y por tanto esto hay que cambiar la ley, ¿no? Ya dijimos en su momento cuando hicimos el informe del Museo Económico Social que no estaba bien, que era demasiado holgado los criterios y tal, vale. Pero ahora que están reconocidas muchas obras interesantes, hay que borrarlas del patrimonio porque son excesivas. Habrá que administrar recursos para mantener si es algo que tiene interés. Por tanto, ahora la escultura de Anchieta, supongo yo que estará también en esa duda de si merece la pena o no, si está justificado o no hacerla. Por eso yo, antes que ustedes salgan, ahí les puse una cajita sencilla. Yo al fin y al cabo soy maestro de maestro-escuela, y ahí les di un papelito con un resumen de todas estas cosas. Pues esto merece la pena seguir trabajando, ocupando a este hombre y a quienes le ayuden, que se declare bien de interés cultural. Sí, pues rajan de las actividades y se lo ponen dentro de allí, la satisfacción personal. Pues mira, hay 7 que dicen sí, 28 que no. Bueno, pues alguien, yo estoy con el cielo, pero bueno, no es tanto. Y si me dejan un papelito ahí fuera, la esquinita esa que les parezca, si creen que merece la pena que la escultura de Anchieta entre a formar parte de los bienes de interés cultural de Canarias. Gracias y hasta la próxima. Entregarle un detalle a don Antonio, el padre Anchieta. El año pasado me dio la escultura. Esperen que están haciendo un La puerta tiene aquí. Una cerámica. Qué bonita. De la competencia, pero bueno. Y esa es... Saben que esta obra es del cura Siberio, ¿se acuerdan, no? La que está en la catedral del cura Siberio y la que está en San Juan, que es un tallista palmero. Y la que está en la Concesión, en Santa Cruz, de Anchieta también, es del premio extraordinario de artesanía del recinto social, el último premio extraordinario. Este señor fue el que hizo la escultura, la talla de Anchieta que está en la iglesia de la Concesión de Santa Cruz. Esta es la imagen que esta hermandad de los caballeros y damas de San José de Anchieta da culto durante todo el año en la Catedral de la Vergüenza. Bellas partes. Cerramos la semana. ¿Cerras tú, Cristina? Cristina ha sido nuestro respaldo toda esta semana a todos los efectos. Una mujer políglota, brasileña. Sí, felizmente el concejal de Patrimonio, como le comuniqué, no ha podido estar, pero desde el Ayuntamiento agradecemos la participación de todos, agradecemos tu charla, Antonio, agradecemos más que nada lo que comentaste, ¿no?
la participación de distintas partes y cómo la diversidad de Anchieta se ha hecho presente, ¿no? Desde la hermandad, desde la cátedra, desde el profesor Bruneto, hemos podido ver varias facetas de Anchieta y yo creo que es de agradecer que podamos reunirnos otra vez en esta casa que le ha visto crecer y que seguro vamos a tener un buen destino para ella. Muchísimas gracias.